Despréndete de ti mismo y encontrarás a Dios en el silencio del ser. Maestro Eckhart. Eckhart fue un místico y filósofo cristiano medieval perteneciente a la orden de los dominicos. Nació en la región de Turingia, Alemania, y su vida se desarrolló en el momento de transición para la teología y la filosofía cristiana. Fue un pensador influyente dentro de la tradición escolástica, aunque su enfoque se abordaba a la rigidez intelectual que caracterizaba el pensamiento académico de su tiempo. Para adentrarse en el terreno de la mística, Eckhart desempeñó roles importantes dentro de la iglesia como profesor y predicador en París y Colonia y otras ciudades de Alemania. El pensamiento filosófico de Eckhart está profundamente arraigado a la teología cristiana, pero su enfoque trascendente sobre los límites convencionales de la religión es importante porque aborda el problema de la relación entre Dios y el ser humano desde una perspectiva experimental y mística. Su enfoque se centra en la experiencia directa de Dios, es decir, la posibilidad de que el alma humana se uniera con Dios en una especie de disolución o fusión espiritual. Uno de los conceptos más importantes en su pensamiento es el desprendimiento, que implica el abandono del ego, las preocupaciones mundanas y los deseos personales. Según Eckhart, este desprendimiento es esencial para el alma para que ésta pueda abrirse a la presencia divina y participar en la vida de Dios. El ser humano debe vaciarse de sí mismo para que Dios pueda habitar plenamente en él. Otro concepto central en él es la chispa divina. Dentro del alma humana, Eckhart creía que esta chispa es la parte más íntima del ser, la cual es idéntica a Dios. Cuando una persona se libera de las ataduras mundanas y se aparta del ego, esta chispa divina puede emerger y llevar el alma a la experiencia de la unión con Dios. Eckhart también hablaba de la nada como una categoría clave para entender la divinidad. Dios, según él, es lo completamente otro, que trasciende todo concepto y toda categoría. En una nada, en el sentido de que no puede ser comprendido mediante los términos del entendimiento humano. La nada es muy interesante. Schopenhauer nos dice que el intelecto es tan limitado que aún si seríamos inmortales, la nada sería preferible antes de seguir con nuestra razón que tiene límites para el conocimiento. Y esta nada es muy interesante debido a que en esta nada podemos encontrar lo que está más allá de la razón. Me refiero a que la nada se convierte ahora en una referencia para el límite de la razón, y esto es muy interesante. El problema del ser y la no dualidad. Una característica distinta de la filosofía de Eckhart es su cercanía a la idea de la no dualidad. Aunque no usaba este término, sus enseñanzas sugieren que no hay separación entre Dios y el alma humana. En este sentido, su pensamiento se aproxima a corrientes filosóficas no occidentales como Advaita Vedanta hindú o ciertas ramas del budismo mahayana, en las que el individuo se disuelve en una realidad trascendente sin forma ni atributos. La mayoría de los escritos de Eckhart provienen de sermones, muchos de los cuales fueron predicados en alemán, una decisión inusual en su época en el que el latín dominaba el discurso teológico. Su obra más conocida es el libro de la consolación divina, o Liber Benedictus, que se centra en la búsqueda del consuelo espiritual a través de la unión con Dios. El mensaje principal de este libro es que el verdadero consuelo no se encuentra en las circunstancias exteriores o en el éxito mundano, sino en la renuncia a la individualidad y el acceso a una profunda experiencia de Dios. Al experimentar que Dios está presente en todas las cosas y en todos los momentos, Eckhart defendía que la perfección espiritual no se alcanza en algún reino celestial lejano, sino aquí y ahora, en la vida cotidiana, cuando el alma se une con Dios. Un sermón especialmente significativo es el sermón del grano de mostaza, donde Eckhart compara la semilla de mostaza con la chispa divina en el alma humana, que puede crecer hasta convertirse en el reino de Dios si se le permite desarrollarse libremente. La relevancia en la actualidad que Eckhart ha tenido porque él ha sido redescubierto en el siglo XX por pensadores tanto religiosos como laicos que ven en sus enseñanzas una alternativa a la espiritualidad dogmática rígida. Ha influido en autores contemporáneos, incluyendo figuras de la espiritualidad interreligiosa como el monje budista Thich Nhat Hanh y el escritor espiritual Eckhart Tolle. Y es muy interesante porque se relaciona muchas de las ideas con Eckhart Tolle, donde en su obra más conocida, El poder de la hora, promueve la idea de vivir el presente, liberándose de las preocupaciones del pasado y el futuro, lo cual está en consonancia con la idea de desprendimiento de Eckhart, maestro Eckhart. Ambos autores comparten la noción de que el ego es la principal barrera para experimentar la realidad divina o la plenitud del ser. En lugar de buscar a Dios como algo externo separado, tanto Eckhart como Tolle enseñan que el ser humano posee
posee ya en su interior una conexión con lo divino y lo trascendente, pero debe liberarse de sus apegos y preocupaciones para acceder a esta realidad. Mientras que Eckhart se enfoca en la conciencia del presente como un camino hacia la paz y la liberación espiritual, el maestro Eckhart habla de una unión mística con Dios alcanzada a través del desprendimiento y la renuncia al ego. Ambos promueven un estado de ser más allá de las identificaciones del pensamiento, donde se puede acceder a la verdad interior. En resumen, la relevancia del maestro Eckhart en la actualidad radica en su enfoque no dualista y su rechazo al ego, temas que resuenan en la búsqueda espiritual, en la modernidad y en autores como Eckhart Tolle. Las enseñanzas de ambos ofrecen caminos hacia una verdad directa de lo divino, ya sea Dios o simplemente el ser.